Buenas tardes. Bueno, fantástico. Hoy, después de haber resuelto algunas cuestiones parroquiales, vamos a arrancar con bienes de uso y el modelo de revaluación. Hoy es 11 de mayo de 2026. Em, Muy bien. El modelo de revaluación es hoy una alternativa de medición de los bienes de uso que representa, tal vez, en cuanto a la forma de medir un bien de uso en un momento posterior al inicial, digamos, la que representa un mayor desafío, si se quiere. Pero tampoco es una cosa muy compleja. Solamente tenemos que ser pacientes, rigurosos, profesionales. Tenemos que buscar la información y tener documentación respaldatoria válida. Tenemos que ser prolijos en el armado de nuestros papeles de trabajo, porque este modelo de revaluación, de decidir aplicarlo, se tiene que aplicar a toda una misma clase de bienes y se tiene que sostener durante un tiempo prolongado en tanto los bienes continúen en el patrimonio, ¿no? Entonces, requiere un poquito más de trabajo en términos de papeles de trabajo, de búsqueda y conservación de documentación respaldatoria y de prolijidad en la administración de la aplicación del modelo, porque tenemos que todos los años ir haciendo unas cuantas tareas. Entonces, vamos a arrancar, ¿eh? Em, Fíjense que cuando se aprobó la norma unificada argentina de contabilidad, em, en el apartado de bienes de uso, se admite que los bienes de uso se puedan medir por el modelo de costo o por el modelo de revaluación. Este modelo de revaluación, en verdad, es una alternativa de medición que se aparta de los valores de libros para llevarnos a buscar, respecto de todos los elementos que conforman una misma clase de bienes de uso, un valor razonable, su valor razonable. Y es todo un desafío en realidad, en la práctica, ¿no? En el día a día, en la vida real. Es todo un desafío porque no es sencillo encontrar el valor razonable digamos, correspondiente a bienes que ya tienen un nivel de utilización en la entidad y que por supuesto tienen sus características distintivas respecto de un bien que está sin uso. ¿M? Y a veces además son bienes que tienen muchos años en el patrimonio y respecto de los cuales hasta inclusive se puede dar la situación de no encontrar un bien similar en el mercado. Em, en cuanto a qué significa el modelo de revaluación, pues ni más ni menos que buscar el valor razonable, ¿sí? El valor razonable en el momento en que decida aplicar el modelo de revaluación, y considerando la situación exacta en la que se encuentra el bien en la entidad. Aquí es donde por ahí surgen dudas porque la forma de medir el valor razonable, nosotros decíamos que era, digamos, distanciándome un poco de la entidad y viendo como desde la óptica del mercado, asignándole un valor a los bienes que posee la entidad. No yo, entidad, ombligo del mundo, digo cuál es la medida contable de mis bienes, ¿sí? Entonces, representa, como les decía, un desafío en cuanto a
¿cómo voy a hacer para encontrar una medida que sea representativa del valor razonable, que cumpla con las condiciones del valor razonable conforme la norma aplicable y, bueno, lo pueda sostener en el tiempo? Em, Dice la norma que cuando una entidad utiliza el modelo de revaluación, además de medir por los bienes de uso por su valor revaluado y tener en cuenta las guías, como dice aquí, para determinar el valor razonable, va a hacer las revaluaciones con suficiente regularidad para asegurar que la medida del activo no difiera significativamente de la que eh, es su valor razonable a cada momento, ¿no? Entonces, eso requiere que haya una mínima correspondencia, al menos una razonable correspondencia con lo que es la medida del valor razonable en momentos posteriores, hasta que después, dice la propia norma, con cierta regularidad, que puede ser entre 3 y 5 años, tengamos la obligación de remedir el valor razonable con digamos, siguiendo el procedimiento que entendamos más el que corresponda, ¿sí? Em, Ahora, ¿cuáles son las, las- los cuidados que tenemos que tener? Antes de ir a esto, ¿cuáles son los cuidados? Nosotros cuando tenemos un bien de uso, y mañana vamos a hablar un poco más, o mañana o el miércoles vamos a hablar un poco más sobre ciertas cualidades de los bienes de uso y demás, pero hoy les quiero dejar planteado el modelo de regulación. Nosotros tenemos una medida del sacrificio económico en el que hemos debido incurrir y también una medida del costo consumido, ¿sí? De qué porción de ese sacrificio económico que nos ha permitido disponer de un bien que tiene total relación con el desarrollo de la actividad principal y que nos ha facilitado a través de su utilización la elaboración de los productos que constituyen el objeto principal de compra-venta de la entidad o para prestar los servicios que corresponden o que, este, constituyen la actividad principal nuestra. Bueno, calculamos un valor de ingreso al patrimonio, calculamos tal vez un valor posterior al del ingreso al patrimonio en función de alguna otra cualidad. Y también hemos ido calculando a lo largo de su vida útil económica, si esa vida útil en el que estamos abstrayéndonos de la vida útil natural para concentrarnos en la identificación del tiempo durante el cual ese bien puede prestar servicios en condiciones superavitarias en términos económicos, ¿sí? En donde justamente el ingreso o los ingresos netos que pueda generar ese bien sean positivos, en donde los ingresos superen a los costos en términos de prestación del bien. Entonces, en tanto esa vida útil económica sea determinada considerando las especificaciones técnicas del fabricante y nuestra propia estimación en cuanto al modo de uso y a nuestros propios estándares de calidad y de seguridad, bueno, vamos a definir un ritmo de depreciación y vamos a definir una cuantía de, de costos consumidos en cuanto a la utilización del bien o ya sea no solo por la utilización, sino también por su obsolescencia comercial, tecnológica y demás. Entonces, eh, cuando llegamos a un punto en el que analizamos la necesidad de aplicar el modelo de revaluación, tal vez respecto de los bienes de uso tengamos ya una historia, por decirlo de algún modo, ¿sí? Podamos tener
un valor de ingreso al patrimonio, podamos tener una reexpresión de la unidad de medida utilizada en términos de homogeneización de la unidad de medida. Podemos tener una depreciación acumulada con un cierto saldo, mostrándonos que una parte del costo ya se consumió. Bueno, estos datos todos pueden llegar a estar presentes a la hora de determinar cambiar la política de medición de bienes de uso y mutar del modelo de costo hacia el modelo de revaluación. Esa mutación tiene que ser prolija y tiene que ser completa. ¿Por qué tiene que ser prolija? Les digo, porque tienen que buscar toda la documentación respaldatoria que corresponda y tiene que ser llevada a cabo, ya sea por terceros ajenos al ente, especialistas en la medida o la medición de la riqueza poseída en términos de esos bienes puntuales, o sea porque personal de la propia entidad está en condiciones técnicas de asignarle valor a cada una de esas partidas. ¿Y por qué les digo que tienen que ser, bueno, prolijos en todo esto y tener documentación respaldatoria? Bueno, porque en realidad necesitamos que todo este proceso de reevaluación lo apliquemos a todos los elementos que conforman una misma clase de bienes de uso y tengamos respecto de cada uno un papel de trabajo donde surja cómo es qué resultados surgieron de la aplicación del modelo. ¿A qué nos referimos con todos los elementos de una misma clase? Bueno, si distinguimos que dentro de los bienes de uso puede haber grupos de bienes que prestan servicios de modo diferente y tienen cualidades que entre sí los unen, pero los distinguen del resto. Tendremos rodados, tendremos inmuebles, tendremos instalaciones, tendremos muebles y útiles, tendremos em, herramientas, ¿sí? Tendremos muy diversos grupos de bienes. Cuando decimos que hay una clase de bienes de uso, estamos diciendo entonces que hay un grupo de bienes que reúnen características comunes, pero que las distingue a su vez de otros grupos de bienes de uso. Así es que si nosotros decimos apliquémosle el modelo de revaluación a los rodados, no podemos aplicárselo a los rodados 1, 2 y 3 y no al 4 y 5. Tenemos que aplicárselo a los 5 rodados que tenemos, ¿sí? Y tal vez haya algunos de ellos que estaban totalmente depreciados, tal vez haya otros que estaban recién incorporados y todavía no se había determinado respecto de ellos ningún nivel de depreciación, en fin, bueno, podemos tener distintas situaciones aún dentro de una misma clase, pero recuerden que nunca un modelo de revaluación se puede aplicar a algunos elementos de una clase y a otros no. Lo que sí podemos hacer es aplicárselo a una cierta clase de bienes de uso y no a todas las clases de bienes de uso, ¿sí? Podemos aplicárselo a los rodados, pero no a los muebles y útiles y a las instalaciones. Podemos aplicárselo a las instalaciones, a los rodados, pero no a los muebles y útiles. O podemos decidir aplicárselos a todas las clases de bienes de uso. Recuerden rápidamente, porque esto ya lo vimos, que cuando hablamos de valor razonable, la mejor evidencia de un valor razonable sería un precio cotizado en un mercado activo, que sería el de mayor nivel de jerarquía, en donde no tenemos datos no observables, que esto era que no tenemos información que acuda a constituir ese precio conocido por todos, que contenga algún elemento que lo netee, por decirlo de algún modo, que lo incremente o lo disminuya por una cuestión muy puntual de este tipo de partidas, ¿no? Entonces, un precio cotizado en un mercado activo es un precio que todos los participantes del mercado conocen y en el mercado todas las transacciones son ordenadas en cuanto a que
ningún oferente y ningún demandante están obligados a concertar la transacción. En ese marco, el precio cotizado en un mercado activo representa el valor razonable de máxima jerarquía. En tanto, la de menor jerarquía son aquellas en donde aplicamos las técnicas de valoración, en donde ahí sí empiezan a hacerse presentes distintos datos no observables, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, que esto también ya lo habíamos visto, pero rápidamente lo revisamos. Cuando ustedes tienen un precio cotizado para una partida que representa precisamente las exactas condiciones en las que se encuentra el bien y ese precio no es ajustado, es decir, que no tiene ningún dato no observable y por ende el precio conocido por todos es el precio cotizado. Bueno, ese es un precio cotizado, un valor razonable de jerarquía 1. Después, si hay algún tipo de modificación de ese precio ajustado, ¿sí? Pero sin ningún desvío significativo respecto del precio no ajustado, bueno, podemos hablar de un nivel de jerarquía 2. Todos los demás Todas las demás formas de determinación del valor razonable, cuando le aplicamos las técnicas de valoración, son de jerarquía 3. Y aquí es donde Hernán Casinelli nos mostraba que aplicamos la teoría de los 5 dedos oscilantes, ¿no? En donde en este gráfico ustedes ven en un eje es la confiabilidad y en otro eje la dificultad para la obtención. Entonces, en el nivel 1 tenemos la mayor confiabilidad y la menor dificultad para la obtención. ¿Se acuerdan? Precio cotizado en un mercado activo. Luego tenemos un nivel medio de confiabilidad y un nivel medio de dificultad para la obtención, en donde ahí tenemos un precio cotizado para elementos similares en relación a transacciones recientes y que no representan un desvío material o un desvío significativo respecto al precio cotizado, en donde nosotros decimos, bueno, es un nivel de jerarquía 2 y el que representa el menor nivel de confiabilidad, pero a su vez mayor dificultad para la obtención, en donde sí existen datos no observables por todos los participantes, es el valor razonable que surge de aplicar técnicas de valoración y que es el que decimos ser de nivel de jerarquía 3, en donde allí sí aplicamos esta teoría de los dedos oscilantes, ¿no? Que es el más o menómetro, que es bastante gráfico, así que me parece muy bien lo que nos enseña Hernán Casinelli. Em, bueno, aquí lo que les dejé en esta diapositiva son em, algunas cuestiones que me parecieron importantes para que ustedes lo tengan como apuntes, ¿sí? Entonces, eh, ustedes, digamos, repasan lo que significa los bienes para los que existe un mercado activo en su condición actual, y qué significa mercado activo, qué significa bienes para los que no existe un activo en su condición actual, pero sí un mercado activo para bienes nuevos, entonces ustedes pueden proporcionarlos, y para los que no existe directamente un mercado activo en las condiciones previstas y aplican técnicas de valoración, ¿sí? Bueno, acá les damos ejemplos de clases separadas: terrenos, edificios, maquinarias, instalaciones, ¿sí? Equipos de oficina, muebles y útiles, rodados, aeronaves, embarcaciones y activos biológicos utilizados como factor de producción en el curso normal de las operaciones. Por ejemplo, reproductores, ¿sí? Em, Aquí un apunte respecto de la frecuencia de revaluaciones, que medianamente yo ya se los expliqué, entre 3 y 5 años, en la medida que uno vaya monitoreando y advirtiendo que no se van dando variaciones significativas en cuanto al valor razonable. Y aquí en lo que me voy a detener inicialmente, ¿sí?
Cuando ustedes vienen trabajando con los bienes de uso en el marco de un modelo de costo, ustedes vienen trabajando el valor de incorporación al activo y mostrando qué porción de ese valor de incorporación al activo se consumió. Es decir, qué porción ya no cumple con la condición de activo porque no permite obtener ingresos en el futuro, sino que esos recursos ya aportaron lo que tenían que aportar y generaron lo que tenían que generar. Entonces, esa es la porción que consideramos depreciada, ¿sí? Em, Acá, cuando calculan un valor razonable, el cálculo del valor razonable no supone la revisión de las condiciones de determinación de las depreciaciones. El cálculo del valor razonable solo hace foco en la determinación de cuál es el valor razonable en las condiciones en las que se encuentra, ¿sí? De ninguna manera estamos revisando no solo el valor del bien, sino también la depreciación del bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos los saldos que tenían hasta allí las cuentas regularizadoras, ¿no? De depreciación acumulada XX, rodado, edificio, lo que fuere? Bueno, o lo recalculamos proporcionalmente, tanto el valor de ingreso al patrimonio como el valor del cálculo de la depreciación acumulada, de tal manera que el neto coincida con el valor razonable al momento en que aplicamos por primera vez el modelo de revaluación, o bien ese saldo inicial de la cuenta de depreciación acumulada lo saldamos contra la cuenta patrimonial. Em, ¿Qué puede pasar? Que el valor residual contable, que es el valor de origen del bien neto de las depreciaciones acumuladas, sea más alto o más bajo que el valor razonable. Si ese valor es más alto, quiere decir que hemos detectado una desvalorización. Entonces la desvalorización la registro y registro una regularización del activo por encontrar que se desvalorizó. Ahora, si el valor residual contable es más bajo que el valor razonable, ahí va a haber una diferencia. Entonces yo, por un lado, voy a tener que incrementar el valor del bien de uso, pero luego voy a tener que encontrar una contrapartida. Y eso es lo que vamos a estudiar un poquito más en un ratito. ¿Por qué? Porque esa contrapartida va a representar esencialmente un resultado por tenencia que ese bien, que el bien en permanencia en el patrimonio y el mercado de ese bien han generado en algún momento entre el inicio o el alta del bien y el momento de la aplicación del modelo de revaluación. Ese resultado por tenencia no sabemos exactamente en qué momento se generó. Entonces lo imputamos a una cuenta que lo vamos a trabajar como un resultado diferido. Pero para que no se arme el lío, ahora con un ejemplito práctico lo vamos a entender. Esa cuenta, que es lo que aquí en rojo dice saldo por revaluación, es una cuenta que dentro del estado de evolución del patrimonio neto la van a encontrar en una columna puntual que se llama resultados diferidos y la vamos a clasificar como una cuenta patrimonial del patrimonio neto que va a estar integrando los resultados diferidos, ¿sí? A medida que el bien vayamos trabajándolo en un momento posterior al del inicio del modelo de aplicación del modelo de revaluación, vamos a ir viendo qué hacemos con esa cuenta, ¿sí? Pero de momento sepamos que si el valor residual contable es más bajo que el valor razonable, ese valor residual contable lo tenemos que incrementar. Y se incrementa por el debe.
pero la contrapartida en el haber sería una cuenta patrimonial del patrimonio neto que se llame saldo por revaluación, ¿sí? Em, Enseguida vamos a ver qué hacemos después, pero en función de un ejemplito práctico. Acá tenemos un ejemplo en el que tenemos un bien que al 31 de diciembre del año 3 tiene un valor de 100.000 y tiene un valor de depreciación acumulada de 20.000. Este valor residual al 31 de diciembre del año 3 es 80.000. Em, por las dudas, repasemos algunos conceptos vinculados con bienes de uso para que hablemos todos el mismo idioma. Cuando hablamos de valor de ingreso al patrimonio del bien de uso, hablamos del valor de reconocimiento inicial. Cuando hablamos de un valor de depreciación o sujeto a depreciación, es digamos, la medida del sacrificio económico en el que incurrimos en un modelo tradicional, en la compra de ese bien, y que está sujeto a una pérdida de valor por su normal uso o por condiciones ajenas a su normal uso, como puede ser una obsolescencia tecnológica o comercial, ¿sí? Y obviamente el valor sujeto a depreciación va a estar dado por el valor de incorporación al activo neto de lo que sería su valor de recupero rezago. El valor de recupero rezago es el valor que tendrá el bien de uso al fin de la vida útil económica. Es decir, una vez que la relación superavitaria en cuanto a la prestación de servicios del bien de uso se termina, en donde ya los ingresos que pueda generar el bien y los costos de su utilización tiendan a cero, bueno, probablemente ahí, digamos, finalizó su vida útil económica. Pero obviamente ese bien de uso totalmente utilizado probablemente tenga un valor en el mercado. Entonces, ese valor en el mercado, en términos del valor presente, al momento del alta del bien, eh, va a ser la medida del valor de recupero o rezago, ¿sí? Y el valor residual contable es un concepto en el que simplemente se coteja el valor del bien neto de su depreciación acumulada, por lo que el valor residual contable, en tanto no haya finalizado la vida útil económica, puede comprender al valor de recupero o rezago. ¿De acuerdo? Es decir, el valor de recupero o rezago va a formar parte de ese valor residual. Y cuando termina la vida útil económica, el valor residual sí va a coincidir exactamente desde el punto de vista numérico con el valor de recupero rezago, porque toda la porción del costo, supongamos que estamos en un modelo de costo y un modelo tradicional, toda la porción del costo que era capaz de generar un ingreso superior al costo de utilización, ya se consumió. Entonces acá nos informan que esta medición corresponde a valores de costo del momento de la incorporación que ocurrió el 31 de octubre del año 2, tomando como vida útil 10 años y se han depreciado 2 años bajo el sistema de depreciación lineal constante. Esto vamos a hablar un poco para revisar un poco contabilidad básica, pero el miércoles. Al 31 de diciembre se decide aplicar a la maquinaria el modelo de revaluación y para hallar el valor razonable de la maquinaria Z, se le pide a un fabricante, a su fabricante, que informe el valor de ese bien al 31 de diciembre del año 3, el que corresponde a una maquinaria nueva, ¿sí? Y entonces el fabricante informa que el valor asciende a 140.000 pesos y que incluye costos de traslado, instalación y puesta a punto. Bueno, este es el dato. Entonces, nosotros decimos, bueno, según la norma,
El valor, miren, el valor de la depreciación acumulada, que es 20.000, le podemos dar como dos tratamientos alternativos. Em, en la norma, la alternativa A, esperen acá, ¿se acuerdan? La norma, la alternativa A era recalcularse proporcionalmente tanto la cuenta patrimonial del activo como su regularizadora. La alternativa B era eliminar la cuenta regularizadora contra el valor de origen del activo revaluado. Entonces, en esta primera alternativa, en donde variamos proporcionalmente tanto la cuenta patrimonial del activo como su regularizadora, ¿cómo la tenemos que variar? Tenemos que encontrar un índice de variación de tal modo que aplicado a la cuenta patrimonial y a su regularizadora nos dé como neto el valor razonable en las condiciones en las que se encuentra el bien. Entonces, 140.000 sería la nueva medida contable cotejable contra los 100.000 porque era el valor de una maquinaria nueva, tan nueva como la que representaba 100.000 en su momento. ¿Me entienden? Entonces ahí encontramos una relación de 1,4 entre el valor razonable de una maquinaria sin uso contra el valor que tenía en su momento cuando la maquinaria estaba sin uso. Entonces, a ese valor de 100.000 lo multiplicamos por 1,4 y encontramos el valor razonable de una maquinaria al momento de comenzar a aplicar el modelo de revaluación en un momento en el que decidimos aplicar el modelo de revaluación, que es el 31 de diciembre del año 3. El valor de la depreciación acumulada también le aplicamos el coeficiente de variación y 20.000 por 1,4 nos da 28.000. Cuando hacemos estas cuentas, eh, llevamos a la maquinaria, le incrementamos en 40.000 para llevarla de 100.000 a 140.000 y la depreciación acumulada la incrementamos por el lado del haber en 8.000 para llevarlo de 20.000 a 28.000. La diferencia entre 40.000 y 8.000 tenemos que acreditarla. ¿Y esto por qué? Porque el valor residual contable de la maquinaria debería mostrar el valor razonable de la maquinaria en las mismas condiciones de uso en la que se encuentra la que tenemos. Para una nueva era 140.000, para una maquinaria utilizada ya era 112.000, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que entre la cuenta patrimonial y la regularizadora mostremos que efectivamente el valor de la maquinaria refleje el valor razonable en las condiciones en las que se encuentra la maquinaria al momento de aplicar el modelo de revaluación. Esa diferencia de 32.000 nosotros la imputamos a resultados diferidos y en particular a la cuenta saldo por revaluación de la maquinaria Z. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, así nos quedan las cosas en la alternativa A. La maquinaria con un valor de 140.000, la depreciación acumulada por un valor de 28.000 y un neto entre ellas que muestra el valor residual contable de 112.000, que ese valor neto es el que corresponde o identifica el valor razonable al momento en que aplicamos el modelo de revaluación. Aparece una cuenta nueva vinculada con los bienes de uso. Es esta cuenta que la clasificamos como patrimonial del patrimonio neto del rubro o de la columna de resultados diferidos, que se llama saldo por revaluación. Un poquito más adelante vamos a ver qué tratamiento deberíamos darle a esa cuenta, en un momento posterior. Vamos a la alternativa B. ¿Qué pasa con la alternativa B? Era la que nos planteaba que si no
modificábamos proporcionalmente cuenta patrimonial y cuenta regularizadora, saldemos la cuenta regularizadora contra la cuenta patrimonial. Eso significa que los 20.000 unidades monetarias de la cuenta regularizadora depreciación acumulada maquinaria Z, la saldemos debitándola y acreditemos maquinaria Z. Eso es ni más ni menos que saldar la cuenta regularizadora contra la patrimonial. ¿Y después qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer las cuentas en un papel de trabajo en donde mostremos que el valor de la maquinaria eh, que ahora nos muestra el mayor de maquinarias, que es 80.000, 100.000 menos 20.000, tenemos que llevarlo a 112.000. Para eso necesitamos incrementar el valor de la maquinaria en 32.000. ¿Y cuál es la contrapartida? El saldo por revaluación de la maquinaria por 32.000. ¿Sí? Y este es el tratamiento en el origen de la aplicación del modelo de revaluación. Entonces aquí nos queda que la maquinaria Z, valor de libros, tenía un valor de 100.000 menos depreciación acumulada 20.000, 80.000, y ahora valor razonable de una maquinaria sin uso 140.000 menos 2 años de depreciación acumulada conforme el modelo lineal constante 28.000, entonces un valor residual de 112.000. El saldo por revaluación es 32.000. Bueno, ahí estamos viendo qué es lo que acabamos de hacer. Ese saldo por revaluación entonces es una cuenta patrimonial del patrimonio neto del- de la columna de resultados diferidos. ¿Y qué vamos a hacer después? Bueno, ese saldo de 32.000 corresponde a un bien que tiene por delante 8 años de vida útil aún, ¿sí? Transcurrieron 2 y todavía quedan 8 años de vida útil. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar ese saldo por revaluación? Bueno, pues lo vamos desafectando al saldo por revaluación por la diferencia entre lo que sería la depreciación del bien según el valor revaluado y la depreciación o el cómputo anual de depreciación según el viejo valor de depreciación anual. 14.000 sería 112.000 dividido 8 o bien 10.000 es 80.000 dividido 8, ¿no? Que sería el valor de origen dividido la cantidad de años restantes de vida útil. Eso nos da 4.000. Entonces, ese saldo por revaluación lo desafectamos por esa diferencia. Y así nos queda el saldo por revaluación debitado en 4.000 y la desafectación del saldo por revaluación no nos permite ir al estado de resultados, sino que directamente a eso que era en origen un resultado por tenencia, que no sabemos exactamente en qué momento se generó y que por las dudas no lo reconocemos como resultado por tenencia, sino como una cuenta patrimonial del patrimonio neto dentro de la columna resultados diferidos. Ahora lo desafectamos como resultados diferidos para netear los resultados acumulados. Y ustedes ven que los resultados acumulados se incrementan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la porción que de algún modo de los saldos de los resultados diferidos entendemos que ya podemos reconocerlo como resultados que eventualmente son hasta susceptibles de distribución. Le transferimos saldo de los resultados diferidos a los resultados no asignados o acumulados en base a este juego de desafectación del que les hablaba, comparando la depreciación según el valor revaluado y la depreciación según el costo original. Acá tenemos el caso 5, ¿sí? Em,
Quedó algo ahí. A ver, no sé qué quedó acá. Bueno, no sé, una parte que se ve que se me Claro, porque si hiciste una copia de pantalla ha quedado ahí quedó eso, sí. Bueno, no importa. delito. Mm. Igual, la empresa cuenta con una maquinaria procesadora utilizada en la producción, con un valor original de 100.000 y un valor de rezago que es de cero, dice no posee, es decir, que se supone que cuando termine la vida útil económica no va a tener valor comercial de reventa. La vida útil está fijada en 10 años, fue adquirida en el año 9 y la depreciación acumulada es de 50.000. Parece razonable en la medida que ahora estamos al 31 de diciembre del año 3, ¿no? Y después tenemos un rodado con un valor original de 45.000 y un valor de rezago de cero, ¿sí? No posee, dice. Vida útil 4 años, adquirido, bueno, hace 3 años, con un valor de depreciación acumulada de 33.750. Esto está igual en la guía de bienes de uso, en la parte de prácticos, ¿sí? La empresa decidió revaluar los dos bienes. En el caso de la máquina, según datos del fabricante, una nueva con similares características en el mercado se está vendiendo a 125.000 unidades monetarias y un automóvil 0 kilómetro de las características del rodado que tenemos, se comercializa a 46.000 unidades monetarias. Para los dos casos se supone que la vida útil considerada no varió. Entonces nos piden que determinemos el valor de los dos bienes al 31 de diciembre del año 3, aplicando RT 54, que registremos contablemente y que supongamos que la máquina fue vendida al ejercicio siguiente por 65.000 unidades monetarias y que registremos contablemente la operación para llevarnos a trabajar un poquito todo esto en un ejercicio posterior. Comenzamos con la maquinaria, de vuelta, como tenemos, como planteamos la situación en el caso anterior, tenemos un valor original de 100.000, una depreciación acumulada de la maquinaria de 50.000 y un valor residual contable de 50.000. Según el mercado, la maquinaria nueva cuesta 125.000. Entonces, si tenía un 50% de valor depreciado, la depreciación acumulada según valores de mercado sería de 62.500 y el valor residual contable, según el valor de mercado representativo del valor razonable a esa fecha, sería de 62.500. Entonces comparamos el valor de libros, que es 50.000, contra el valor razonable, según, digamos, al momento de la revaluación, que es 62.500, tenemos una diferencia de 12.500. Entonces, tenemos una alternativa A, que es el recálculo proporcional de la revaluación. ¿Qué hacemos? Bueno, como dice acá, de 100.000 lo llevamos a 125.000. De 50.000 llevamos la depreciación acumulada a 62.500. Y la diferencia a saldo por revaluación. Veamos. Al 31 de diciembre del año 3, maquinaria 25.000, a depreciación acumulada de maquinaria 12.500, a saldo por revaluación 12.500. Y como la revaluación la hacemos al cierre, ya no tenemos más nada que hacer. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda, como dice acá, un valor, cuando mayorizamos ese asiento, nos queda en el mayor de la maquinaria, nos quedan 125.000, en el mayor de depreciación acumulada nos queda 62.500 y nos queda un valor razonable, residual contable, valor residual representativo de su valor razonable al 31 de diciembre del año 3,
de 62.500. ¿Qué hacemos en el año 4? Bueno, la depreciación de la maquinaria era de una 10ª parte de 125.000, es decir, 12.500. Imputamos a depreciación maquinaria, que puede ser un resultado negativo o puede ser un costo activable, ¿sí? Si es que la maquinaria se aplica a la elaboración de un bien, que es objeto principal de la actividad del ente. Y la contrapartida es depreciación acumulada maquinaria, ¿no? 12.500. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el saldo por revaluación? En el siguiente ejercicio, digamos, cuando calculamos la depreciación en función del valor revaluado, vamos a tener que calcular la diferencia entre la depreciación según el valor revaluado y la depreciación que teníamos determinada al momento eh, del uso del modelo de costo. Esa depreciación anual según valor razonable es 12.500 y según modelo de costo 10.000. Pues la diferencia de 2.500 es lo que nos lleva a desafectar parcialmente la reserva que llamábamos saldo por revaluación. Entonces, debitamos saldo por revaluación y acreditamos resultados no asignados, ¿sí? Y esta es la forma de concretar el tratamiento de la alternativa A de registración de la revaluación, en donde hacemos el recálculo proporcional a la revaluación y a su vez qué hacemos en el ejercicio siguiente con todo esto que nos queda. Un cargo por depreciación anual mayor al que teníamos y una cuenta que se llama saldo por revaluación, que es una cuenta que antes no teníamos y que ahora sí, que nos está incrementando los resultados diferidos en el estado de evolución del patrimonio neto, que no pasó por el estado de resultados, aunque su naturaleza nos muestra ser un resultado por tenencia del bien, pero que acordamos tanto en el marco de las normas internacionales como de la NUA, no reconocerlo como un resultado imputable al periodo, sino que lo consideramos un resultado diferido. ¿Y qué hacemos para ir desafectando ese resultado diferido a medida que el bien va siendo utilizado? O por el mero transcurso del tiempo, ¿sí? Dependiendo un poco de los criterios de depreciación. Bueno, hacemos como les indicamos acá, que ese saldo por revaluación lo vayamos desafectando, en principio como metodología, por la diferencia entre la depreciación anual determinada en función de su valor razonable y la depreciación anual determinada según el modelo de costo. Vamos con el automóvil. Ustedes igual, si tienen alguna duda, me cortan y me dicen, ¿sí? Em, con el automóvil tenemos un valor de 45.000, tenemos un valor de la depreciación acumulada de 33.750 y un valor razonable, perdón, residual contable, un valor residual contable de 11.250. Dice en el enunciado que el auto 0 kilómetro tiene un valor de 46.000. Entonces, la depreciación en función del valor de mercado del vehículo, la depreciación acumulada sería de 34.500. Así es que el valor residual contable, según valores de mercado, es decir, según valor razonable, debería ser de 11.500, no de 11.250. Ahí es donde comparamos y determinamos que el valor residual contable representativo del valor razonable es 250 unidades monetarias más alta que el valor residual contable según valores de libros. ¿Sí? Entonces,
registramos la revaluación. Primero, eliminando la depreciación acumulada, ¿sí? Y luego registrando el saldo por revaluación, para que vayamos trabajando las dos maneras. En este caso, apliquemos la alternativa B. Entonces, con el automóvil, como la alternativa B nos decía que teníamos que saldar la cuenta de depreciación acumulada contra la cuenta patrimonial, debitamos depreciación acumulada automóvil por 33.750 y acreditamos la cuenta patrimonial del activo automóvil por 33.750. ¿Y qué más hacemos? Incrementamos el valor del el saldo de la cuenta patrimonial del activo automóvil por 250 contra la cuenta saldo por revaluación. En el ejercicio siguiente, bueno, tenemos que depreciar el auto, pero el auto lo tenemos que depreciar conforme la nueva, digamos, el valor razonable, ¿no?, que tenía el rodado al momento en que, bueno, calculamos su valor razonable. Bueno, ese nuevo cargo anual por depreciación era de 11.500. Y fíjense que con esta depreciación última estaríamos saldando, digamos, estaríamos llegando al fin de la vida útil económica del bien. Y decía el enunciado que tanto en el caso de la maquinaria como en el caso del automóvil, el valor de recupero rezago era cero. Entonces, si era cero, cuando llegamos al fin de la vida útil económica, el valor entre el valor de libros y su depreciación acumulada debería ser cero. Entonces, mayorizamos depreciación automóvil a la depreciación acumulada automóvil y nos damos cuenta que llegamos a eso, a que con esta registración la depreciación acumulada automóvil cotejada contra el valor de 46.000 del automóvil en función del valor razonable, nos da cero, efectivamente. ¿Y qué otra cuenta estaba vinculada al automóvil? Había una tercera cuenta que apareció cuando aplicamos por primera vez el modelo de revaluación, que era el saldo por revaluación del automóvil. Y esa cuenta entonces tiene que ser saldada por la diferencia entre el cargo anual por depreciación en función de su valor razonable y el cargo anual por depreciación en función del modelo de costo. Eso nos llevaría a que el saldo por revaluación lo debitemos por 250 y lo imputemos a resultados no asignados por 250. Esta, eh, digamos, esta desafectación del saldo por revaluación nos deja a la cuenta saldo por revaluación en cero y tenemos que la cuenta patrimonial del activo y su regularizadora también nos da cero, porque estamos en presencia de un automóvil cuya vida útil económica terminó al 31 de diciembre del año 4 y no tenía valor de recupero rezago, ¿sí? Según lo habíamos calculado en su momento. Bueno, después registramos la venta. ¿Y por qué? Bueno, este era un dato que tenía el enunciado solo respecto del automóvil y decía que lo habíamos vendido a 65.000. Vamos a ver si ganamos o perdimos. A ver, ¿qué nos quedó? Costo de venta de bienes de uso 50.000, depreciación acumulada 75.000, a maquinaria 125.000. ¿Por qué? Porque la maquinaria eh, eh, tenía un valor, vamos a recordar, miren, la maquinaria habíamos quedado al 31 de diciembre del año 3, que tenía un valor de 125.000
y una depreciación acumulada de 62.500. Pero en el año 4 imputamos a depreciación acumulada 12.500 más, ¿no es cierto? Entonces acá llegamos a que teníamos 75.000, ¿no? 62.500 más 12.500, ¿de acuerdo? Esto cuando mayorizamos. Bueno, entonces tenemos que saldar las cuentas vinculadas con la maquinaria. Maquinaria 125.000 acreditado, depreciación acumulada 75.000 debitado. Ambas cuentas quedan saldadas. La diferencia es costo de venta de bien de uso. Pero a su vez tenemos que saldar una tercera cuenta que todavía tiene saldo, que es el saldo por revaluación, contra resultados no asignados. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Que la venta del bien de uso de 65.000 cotejado contra el costo de venta de bienes de uso de 50.000 nos daría una supuesta ganancia bruta de 15.000. Pero también, si nosotros consideramos que en el estado de resultados vamos a reconocer una ganancia bruta de 15.000, en términos globales, vamos a encontrar que, y supónganse que eso haya sido lo único que ocurrió en el ejercicio, producto del resultado bruto sobre ventas, llega al saldo de resultados no asignados, una columna que dice resultado del ejercicio. eh, digamos, tenemos resultados este, no asignados o acumulados y resultados del ejercicio, ¿no? El resultado del ejercicio nos queda un valor, digamos, un superávit de 15.000. Eh, ¿Y qué más? Perdón, ¿qué más nos queda? Nos queda una reasignación de aquel resultado por tenencia positivo que habíamos detectado al aplicar el modelo de revaluación, eh, que tenía un remanente a la fecha de la baja del bien de 10.000, que lo habíamos reimputado a resultados no asignados, ¿sí? Esa desafectación del saldo por revaluación con una imputación a resultados no asignados de 10.000, de alguna manera también está vinculado a la tenencia de la maquinaria. Entonces, alguien nos puede decir, ¿y cuál es el resultado global de la venta de la maquinaria? Bueno, la venta a 65.000 nos generó un resultado bruto de 15.000, pero también la desafectación y venta de la maquinaria nos ha permitido reimputar a resultados no asignados 10.000 que habían sido detectados como un resultado por tenencia al momento de aplicar el modelo de revaluación. ¿Sí? Em, bueno, ese es un poco digamos, el espíritu del modelo de revaluación, explicado muy rápidamente, por supuesto. Em, este, pero que en definitiva cuando ustedes vuelvan a ver este video, van a encontrar que tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque nosotros al trabajar con el valor razonable, nos manejamos con un valor de mercado, con un valor de mercado de un bien que está afectado al desarrollo de la actividad principal del ente, ¿sí? Por ende, somos cautos en cuanto al reconocimiento de los resultados que se generaron, porque tenemos una suerte de mezcla, y esto es completamente personal, esta interpretación, una suerte de mezcla entre lo que es el modelo de mantenimiento de capital financiero y modelo de mantenimiento de capital físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que ese resultado por tenencia, que llamamos luego saldo por revaluación al momento de la aplicación inicial del modelo,
está relacionado con un bien que, como se trata de un bien de uso, está totalmente afectado al desarrollo de la actividad principal y que probablemente su reconocimiento como resultado nos lleve a que pierda de algún modo sustancia el capital de trabajo, ¿sí? Y por ende evitemos que pierda sustancia, reconociéndolo como un resultado diferido y evitando de esa manera la posible distribución bajo la modalidad de un dividendo en efectivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí es donde un poquito comienzan a estar en una suerte de zona gris en términos de criterio de mantenimiento de capital y donde vemos que no es exactamente que pretendemos reconocer resultados definiendo como criterio de mantenimiento de capital estrictamente el financiero, y entendemos que el físico nos ayuda a gestionar de mejor manera la entidad y probablemente el criterio de mantenimiento de capital financiero nos permita tener una idea razonable del rendimiento de los pesos invertidos, ¿sí? Por la entidad en el ejercicio económico en el que desarrolló la actividad, pero también el criterio de mantenimiento de capital operativo, físico, nos permite tomar medidas tendientes a que la actividad sea sostenible en el tiempo. Entonces, precisamente este tipo de tratamientos contables, como el de reconocer ese resultado por tenencia al momento de aplicación del cambio de política contable, ¿no? Del modelo de costo al modelo de revaluación, y la imputación de esa diferencia positiva a resultados diferidos tenga más que ver con el criterio de mantenimiento de capital físico que de mantenimiento de capital financiero. Si fuese estrictamente financiero, deberíamos reconocerlo como resultado por tenencia positivo y listo, ¿sí? Pero no, no es así, no es así porque, bueno, estamos hablando tal vez de un impacto importante, ¿sí? Este cambio de política probablemente responda a un estudio concienzudo del impacto que pueda generar en la administración del patrimonio social. El conjunto de bienes de uso suele ser la parte más permanente de la inversión total y una parte fundamental en cuanto al desarrollo de la actividad principal de la entidad. Entonces, cualquier registración de un resultado positivo que luego pueda aguar el capital, puede tener una consecuencia en el mediano o largo plazo muy mala, ¿no? Entonces, la imputación a resultados diferidos suele ser o puede ser tomada como una buena medida para evitar ese aguamiento de capital. ¿M? Bueno, para pensar, por supuesto, está lindo para debatir, pero en principio sepamos que en el marco de la complejidad de las actividades de la entidad, eh, los tratamientos contables no van a ser llanos, ¿sí? Y también probablemente necesiten de cierta complejidad para que pueda estar en armonía con el nivel de complejidad de la propia operación de la entidad. Por eso es que no es algo como, hablando en criollo, tirado de los pelos, no es una cuestión caprichosa, no es algo que se le haya ocurrido a algún trasnochado, sino que es producto de un análisis concienzudo del impacto que pueda tener en la vida real un tratamiento alternativo al de considerarlo dentro de la columna de resultados diferidos. Y como ese impacto se sospecha y se comprobó que es claramente muy significativo, este era el tratamiento que se consideraba más razonable, ¿sí? Aún considerando que medimos a valor razonable, para que sea armonioso en ese sentido también. Bueno, no sé si los mareé mucho, no sé si quieren preguntar algo.
¿Quién dice a ver si lo entendieron o no? Está bueno el modelo, pero es medio complicado por ahí de entender. Cuando hicimos la práctica por ahí se aclaró un poco más. Claro, seguro. Sí, al ponerle números uno lo entiende mejor. Mientras se mantiene en términos conceptuales es un poco más complejo. Pero bueno, lo importante es que ustedes jueguen con los números, vean qué pasa en el ejercicio del 31 de diciembre del año 5, ¿sí? En un caso, por ejemplo, en el último, bueno, no van a tener más el rodado porque lo vendieron, o no, no van a tener más la maquinaria porque la vendieron, pero van a tener el rodado, pero el rodado va a estar totalmente depreciado. Entonces, ¿qué pasa con el modelo de revaluación en ese caso? O en el caso anterior, que se los planteé nada más que como un ejemplo, bueno, vean qué pasa en el ejercicio siguiente y el siguiente. Y también acá hay otro aspecto que no les señalé para no hacerlo complejo, pero recuerden que cuando nosotros trabajábamos en un modelo de valores corrientes y aplicábamos una regla de valor límite, ¿se acuerdan que generaba una cuenta regularizadora, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, hay una desvalorización. Entonces, ¿qué pasa con la desvalorización? Bueno, la mostramos como regularizadora porque medimos en función del criterio que debemos medir y le restamos un valor tal que la medida contable que corresponde al activo neto de la desvalorización detectada nos dé el valor límite por el que podemos medir ese activo. Entonces, ¿qué pasaba en el ejercicio siguiente? Si había una recuperación de la desvalorización, lo mostrábamos como tal. Bueno, en el caso de aplicar el modelo a valor razonable, el modelo de revaluación, y medimos a valor razonable, también hay otros detalles en la aplicación. Supónganse que en el ejercicio siguiente notamos que el valor razonable disminuyó respecto del valor razonable que tenía cuando lo aplicamos por primera vez. Entonces lo remedimos porque es lo que se impone que ocurra cuando uno detecta que hay una desvalorización, hay una variación significativa del valor razonable, ya sea para arriba o para abajo, ¿eh? No distingue si es positivo o negativo. Basta con que detectemos que se dio en un X ejercicio una variación significativa para arriba o para abajo, pues tenemos que hacer el ajuste, ¿no? Y la remedición. Bueno, si supónganse, nosotros tenemos, permitan que les vuelva a compartir. Eh, bueno, supónganse que nosotros tenemos en este modelito nosotros tenemos esta maquinaria que acá dice 112.000 de valor residual contable, ¿no? Y tenemos un saldo por revaluación de 32.000. Y supónganse que después encontramos con que la maquinaria vale 75.000. Caramba, ¿cómo hacemos para llevarla de 112.000 a 75.000? Bueno, pues primero sepamos que hay un saldo por revaluación. Cuando hay un saldo por revaluación con saldo, una cuenta saldo por revaluación con un saldo, ese saldo tiene que ser aplicado a la situación. Entonces, en principio, la diferencia entre 75.000 y 112.000 es de 37.000 pesos, ¿no? ¿No es cierto? Si no le hice mal el cálculo. Entonces, ¿cierto? Sí, creo que sí. Entonces, eh, Sí, nos, está chequeado. gracias, señor. 32.000 tenemos en el saldo por revaluación. Fantástico.
debitamos el saldo por revaluación y ¿qué más? Y necesitamos 5.000 más para que mostremos que el valor de la maquinaria ahora es de 75.000. Bueno, cuando, cuando registramos esos 5.000 adicionales, lo registramos como una desvalorización, ¿sí? Y esa desvalorización la mostramos con una con una cuenta de resultado negativo que se llame desvalorización de la maquinaria Z, ¿de acuerdo? Pero no lo mostramos por 37.000, lo mostramos por 5.000, porque los 32.000, para ellos utilizamos o aplicamos el saldo de la cuenta saldo por revaluación. Del mismo modo, si en lugar de aumentar digamos, disminuir a 75.000, el valor razonable aumenta a 115.000. Supónganse, ¿no? Entonces ahí tenemos que incrementar el saldo por revaluación en 3.000. Pero el saldo por revaluación puede encontrar una razón del débito de esa cuenta en que lo desafectamos por la diferencia entre la depreciación del ejercicio que correspondía según el modelo de revaluación y según el modelo de costo, por la diferencia entre ellas. También puede estar desafectada, puede estar, digamos, debitada por la baja y venta del bien, pero también puede estar debitada porque tiene que absorberse una desvalorización que se pudo haber detectado en un momento posterior, durante la aplicación del modelo de revaluación. Entonces, hay diferentes circunstancias en donde el saldo por revaluación puede perder saldo porque se detectan desvalorizaciones o pueden seguir acumulando saldos, diferencias, porque se van detectando nuevos resultados por tenencia positivos, ¿sí? A medida que se va rechequeando y redeterminando el valor razonable en ejercicios posteriores. Entonces, ahí es donde el modelo cobra como mucha, mucho dinamismo y en donde es importante que todos seamos prolijos en los papeles de trabajo, juiciosos en cuanto a la documentación de respaldo que tenemos que reunir y más juiciosos aún cuando sea personal de la propia entidad la que realice la medida del valor razonable, porque tenemos que ser razonables al determinar este valor y tenemos que ser lo más objetivos posibles, aunque sea personal de la propia entidad la que lo remedió, ¿sí? Pero bueno, considerando que en este rubro que empezamos un poco a estudiar, tenemos esta situación respecto de la forma de medirlo, y también puede darse respecto a los bienes de uso. Lo mismo que estudiamos para los bienes de cambio, que es la necesidad de incorporar algún bien de uso comprado en moneda extranjera, ya sea en el país o en el exterior. Es importante que vayan trabajándolo, que vayan jugando con los números y nos vayan consultando las dudas que se les generan, porque, bueno, estos serían como los dos temas conceptualmente un poco más desafiantes, ¿no? En la aplicación del modelo de revaluación y la determinación en un modelo a valores corrientes de ese resultado por tenencia, por diferencia de cotización y del resultado por tenencia propiamente dicho, que les pedimos que ayuden a distinguir en el resultado por tenencia global cuando miden en un modelo de valores corrientes, les vuelvo a decir, un bien de uso incorporado en moneda extranjera, ya sea comprado en el país o comprado en el exterior. ¿Mm? Y bueno, esto es un poco todo lo que les quería decir hoy. Un cambio de planes, claramente.
inesperado, pero espero que haya servido. No sé si María o Sebastián quieren decir algo, quieren agregar algo, ¿no? No, Gabriel, yo de mi parte, clarito. Bueno, me alegro, muchas gracias. Impecable la clase, Gabriel, así que de mi Bueno, parte tampoco. bueno, muchas gracias. Bueno, eso sería todo. No sé ustedes, chicos, si quieren preguntar algo. Nada por ahora. Sin preguntas, dice Antonella, hasta que vea de nuevo la clase. Está bueno eso. Bueno, gracias. Entonces, vamos a poner este video enseguidita en el canal de YouTube. Lo voy a anunciar en el aula virtual para que todos estén en antecedentes de lo que hicimos hoy, de lo que va a ocurrir mañana. Y entonces nos vemos el miércoles en clase, ¿eh? Les mando un abrazo a cada uno. Gracias. Gracias, Gabriel. Chao, nos vemos. Gracias. Chao. Saludos.